Muy buenas noches, ¿cómo están? Feliz jueves. Ya se nota que empieza a hacer mucho más frío, pero nosotros vamos a calentar motores porque hoy tenemos un programa muy especial, un programa dedicado un poco a la humanidad, que falta nos hace, ¿no? Y también, como hemos dicho que hace un poquito de frío en nuestra sección de geriatría, vamos a hablar de cómo podemos prevenir la gripe, aunque muchas veces cuando la gripe llega hay que saber qué tips podemos utilizar pues para estar un poquito mejor, ¿no? Tenemos algunos reportajes interesantes que tenemos preparados, pero vamos a comenzar con la primera entrevista de la noche. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Enrique Mendoza, un placer tenerte aquí hablando de humanistas, grandísimo humanista, escritor y bueno, para mí un placer, ya casi te considero aquí como un amigo de la Ocho Bierzo, porque aunque nos vemos de año en año, es cierto que todos tus libros crean pues un antes y un después en la vida de mucha gente, ¿no? Muchas gracias. Es como el efecto boomerang. Y si no tienen que hacer nada estas Navidades, pues yo creo que es algo importante que regalen un libro, ¿no? Que se empapen del sabor del papel y del sabor del buen hacer, que de hecho trata este libro, ¿no? Opiniones de un opinante. Desde luego que ha sido un éxito en la última presentación que has tenido en León y esperemos que dentro de muy poquito aquí en El Bierzo también sea un éxito rotundo. ¿Cómo ha sido el momento en el que decidiste crear este libro? Porque yo digo crear porque escribir un libro es como si nace un pequeño bebé. Pues sí, la verdad es que escribir un libro es una experiencia única. Este libro es una recopilación de artículos de opinión de tribunas que periódicamente publico en Diario de León. Concretamente son las opiniones que he publicado desde marzo del 2014 hasta agosto del 2017. Y bueno, realmente me decidí a publicar un libro porque había mucha gente que me preguntaba sobre lo que escribía, me daba retroalimentación, cosa que es genial para los que escribimos, que realmente tus amigos, tus lectores interactúes con ellos, y me decían, oye, ¿por qué no publicas un libro? Y entonces empecé a pensar, ¿qué interés puede tener publicar un libro de opiniones que ya han sido publicadas en un periódico? Y entonces empecé a pensar en el denominador común que tienen muchas de estas opiniones y me di cuenta que sí lo tenía, que es lo que yo llamo la auténtica regeneración, la ética de todos los días. Eso es. ¿En qué consiste? Bueno, pues en que muchas veces todos pues estamos continuamente diciendo que esto funciona mal, que si la corrupción, que si esta institución, que si otra, que si tendría que cambiarla. Y sin embargo, pues no nos hacemos cargo de nuestra propia vida y del impacto que nuestra propia vida tiene en la gente con la que convivimos, en la gente que nos rodea, porque lo sepamos o no, realmente escribimos en las biografías ajenas. A eso le llamo yo la ética de todos los días, la auténtica regeneración, que es si cada uno de nosotros procura hacerse cargo de sus obligaciones con responsabilidad, pues el mundo será mucho mejor. Desde luego que sí. Además parece que es una paradoja, ¿no? Claro, yo tengo un problema y quiero que el resto lo solucione y no nos hacemos cargo, realmente no nos hacemos responsables de lo que tenemos que solucionar nosotros mismos. En este libro vamos a encontrar como ciertas soluciones en el sentido de que va a haber un poquito de clarividencia de lo que tenemos que hacer. Hay veces que ser responsable no gusta, porque es tomar decisiones y salir un poco de esa zona de confort. Quejarse está bien, sí, lo escuchamos todos los días, ¿verdad, Enrique? Pero ¿qué hay que hacer en el momento en el que tenemos que decir hasta aquí, ya basta? ¿Cómo podemos ser responsables de nuestras acciones? Tal cual lo estás diciendo tú, es decir, somos muy buenos para solucionar el problema de los demás y para aquello que no nos compromete. Claro. Una de las cosas que yo comento en el libro es que cuando se habla de personas, la palabra cambiar es una palabra insuficiente, incluso me atrevería a decir inapropiada, porque es muy light, es demasiado suave. Cuando se habla de personas tenemos que hablar de mejorar o de empeorar, porque realmente con nuestras acciones y con nuestras omisiones nosotros lo que hacemos es mejorar o empeorar. Todo el mundo asiente a los valores, por ejemplo. Si haces una encuesta y dices, oye, pues sería la sociedad mucho mejor si todo el mundo fuera más sincero, pues sí, todo el mundo, el 80, el 90% te lo va a decir. Ahora bien, la pregunta sería, ¿tú
Enrique, o tú, María, ¿qué estás dispuesto a hacer en tu vida para ser más sincero en las relaciones con las personas que te rodean? Eso ya como que te echa un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque exige esfuerzo. Exacto. Y algo que no gusta en el mundo de hoy es el esfuerzo. Hay varios. Nosotros ya no estamos viviendo dentro de esa cultura del esfuerzo que tuvieron nuestros padres. Es como ahora parece que lo consumimos todo aquí, ahora lo que no vale, para atrás, ¿no? Y lo desechamos y seguimos, continuamos. Y claro, esa es una falta de ética quizás que existe y que tú reflejas muy bien en el libro. Y finalmente, más allá de eso, es que una persona difícilmente va a encontrar la felicidad. Es decir, normalmente las cosas que nos hacen felices son las cosas que realmente exigen nuestro esfuerzo. Y por lo demás es creernos nuestras propias mentiras. Yo me acuerdo que un amigo me contaba que él comercializaba ahí en el 2011-2012 cursos de aprendizaje de alemán. Y él decía que el anuncio que ponía era aprenda alemán en 6 meses. Y dice que se vendía mucho, pero luego le introdujo una palabra, que es aprenda alemán en 6 meses sin esfuerzo. Y bueno, y todos eso sabemos... nos gusta mucho a todos, claro, pero nos creemos nuestras propias mentiras, porque cualquiera que sepa de alemán sabe que no se puede aprender alemán en 6 meses. Ni en 6 meses y menos sin esfuerzo. Claro. Entonces, bien, pues recurrimos a eso del sin esfuerzo y finalmente somos perjudicados porque normalmente las cosas que nos hacen felices son las cosas que requieren esfuerzo. Desde luego que sí. Bueno, antes ponías el ejemplo de aprender alemán, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Pero también dentro de este libro hablas muy bien sobre cómo debemos mejorar la comunicación entre los demás interlocutores, ¿no? Porque también es importante cómo tú envíes ese mensaje y cómo la otra persona lo reciba. Decirlo de cierta forma implica que la relación puede cambiar mucho. Eso es fundamental. Digo, aquí hay opiniones, las primeras, por ejemplo, tienen un carácter más político, que surge porque, bueno, yo soy abogado y me encontré en el 2014 con clientes que estaban sufriendo todo el tema de las preferentes. Entonces eso era la punta de iceberg de una cantidad de irregularidades políticas y económicas que había muy grandes. Bueno, como consecuencia de eso escribí mucho sobre esos temas, sobre temas del sistema financiero, sobre temas políticos, pero siempre con un afán muy constructivo de intentar que el remedio no sea peor que la enfermedad y que normalmente a los problemas que son complejos no tienen soluciones fáciles. Es decir, esto de las soluciones de 280 caracteres, pues yo soy bastante reacio. Y de ahí pasé a otros temas más de fondo, desde mi punto de vista, que tienen que ver precisamente con esa auténtica regeneración que yo la llamo. Es decir, si cada uno procura tratar mejor a las personas que tiene a su alrededor, relacionarse mejor, el mundo mejora. No que el mundo cambia, que como te decía, eso es un tema, el mundo mejora. Por eso la comunicación es un tema clave, y es la comunicación con la pareja, es la comunicación con los hijos, es la comunicación con los amigos, es la comunicación con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por relacionarnos mejor. Y para eso unas nociones básicas de comunicación pues vienen muy bien. Eso es fundamental. Claro que sí, muchas veces no somos conscientes, como bien has dicho, de cómo nos comunicamos con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe, o cómo nuestro jefe se comunica con nosotros, con nuestra pareja. Parece que lo sabemos todo, pero en realidad está todo por hacer. Porque si tú no haces, yo no hago. Hay que aunar fuerzas. Y hay un principio general, que creo que es un principio general de nuestra cultura occidental, que es trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Porque muchas veces uno puede tener duda, oye, ¿y le gustará a María o le gustará a Enrique que lo traten así? Bueno, pues en caso de duda, ese principio suele ser bastante efectivo. Desde luego que sí. Otro de los puntos también que me han gustado mucho es que trata sobre el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Todo el mundo sabe, sí, es un ritmo frenético, pero en realidad, ¿qué podemos hacer con ello? Mira, para mí ese es un tema muy sensible, porque yo he vivido más de 20 años fuera de España y bueno, ya hace años que regresé, pero el estilo de vida que se vive en España, en concreto se vive en León, en Ponferrada, es muy valioso. Sin embargo, normalmente la gente que vivimos aquí pensamos que es en otro lugar donde se vive mejor.
Entonces, este día a día sin grandes atascos, este día a día que te permite ir a trabajar, volver incluso a tu casa a comer, seguir luego el trabajo por la tarde, el encontrarte por la calle gente que conoces, el poderte tomar un café, el pequeño comercio, que eso es algo valiosísimo para nuestro modelo de civilización, yo lo valoro mucho. Lo valoro mucho porque durante muchos años he vivido en grandes ciudades, de varios países. Sí, además es que has viajado por todo el mundo, ¿eh? Sí. Por todo el mundo, por Europa, Latinoamérica. Latinoamérica sobre todo, grandes ciudades. Sí. Entonces, esto de, como te digo, tomarte un café, encontrarte un amigo, comprar el pan de verdad, y comprar la fruta, la frutería y la carnicería. Y las pequeñas cosas, claro, que las hacen y grandes. las relaciones humanas que hay detrás de todo eso es muy valioso. Entonces, hay concretamente uno de los capítulos del libro que trata sobre el pequeño comercio. Y creo que hay que esforzarse por implementar políticas que realmente protejan y defiendan el pequeño comercio, porque es uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de ciudad. Desde luego que sí. Yo creo que este libro nos da una gran lección sobre lo que es la sociedad del siglo XXI ahora mismo, y debería ser un gran pilar en nuestra mesilla de noche, porque yo creo que estas Navidades tenemos ya una buena excusa, que no tenemos que perder el tiempo, porque debemos coger ya alguna idea que tiene este libro y cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Opiniones de un opinante. Te vamos a esperar dentro de muy poquito, porque sabemos que sobre enero, febrero, tendrá lugar aquí en Ponferrada la presentación de tu libro. Lo espero. Y esperemos que sea todo un éxito como ha sido en León, y ya sabes, te vamos a recibir con los brazos abiertos, y ojalá vinieras más veces aquí a visitarnos. Cuando me invitéis, yo como siempre, encantado, María. Muchas gracias por la invitación. Un placer, nos vemos muy prontito. Y ahora, ¿qué os parece si vamos a escuchar unos consejos de Acuona?